Hola a todas y a todos. En nuestra clase de Historia del Arte para esta semana vamos a entrar en el siglo XIX y en un fenómeno muy importante que marcó un antes y un después en la forma de ver y representar el mundo real. Y este viene siendo el descubrimiento y la invención de la fotografía, debido a que estos procesos se vinieron adelantando y se vinieron sumando a todos los grandes inventos y revoluciones vinculados a la revolución industrial como tal. La historia de la fotografía se remite al siglo III, cuando Aristóteles construyó una cámara oscura para poder ver los eclipses. Así que es un invento realmente muy sencillo, ¿sí? En el cual un cuarto oscuro, ya sea una caja o un cuarto como tal, se le hace un punto diminuto en un orificio que tenga, digamos, que le esté entrando la luz directa del sol. Esta imagen entra por ese punto y se invierte en la pared que va a recibir la imagen dentro de esta caja o dentro de este cuarto. La característica de la cámara oscura, digamos, en su formación esencial, es básicamente que recibe la imagen que está afuera, que proyecta la luz, y la coloca al revés dentro del cuarto o de la caja como tal. Es un principio muy básico que también usó y estudió Alhazen, un matemático y científico de Irak, hacia el siglo X más o menos, y él, a estudiar el ojo, digamos, y su percepción, digamos, usó la cámara oscura como tal para poder acercarse a estos fenómenos ópticos referentes al ojo en relación con el cuarto de la cámara oscura. Ya viniendo hacia la época del Renacimiento, Leonardo da Vinci desarrolló también la cámara oscura. Durero, los artistas flamencos también del norte de Europa, y también en Italia pues fueron desarrollando diferentes adaptaciones a la cámara oscura, en los cuales los artistas pues ya buscaban diferentes lentes convexos o planos que les ayudaran a traducir la imagen que venía del natural y obviamente adaptarla a sus prácticas artísticas. Aquí fue donde se crearon diferentes artefactos que se acercaban y se basaban en la cámara oscura y que sirvieron para muchos artistas que trabajaron la perspectiva matemática como tal, y para muchos otros experimentadores que buscaban nuevas formas de ver también a partir de la cámara oscura como tal. El siglo XIX desarrolló el clima perfecto para la creación de una gran cantidad de nuevas invenciones vinculadas, como les decía, a la revolución industrial. Una de estas fue la invención de la fotografía, la cual básicamente trabajaba a partir del principio de la cámara oscura, pero los primeros científicos y exploradores y experimentadores buscaban cómo fijar esta imagen a una superficie. El científico y experimentador Nips, en el año de 1916, fue el primero que logró fijar imagen en una superficie, ¿sí? Él hizo unos experimentos realmente pues muy... las primeras aproximaciones, las cuales por ejemplo duraban en un tiempo de exposición entre 12 y 15 horas, ¿sí? Realmente era un procedimiento muy precario, pero pues para la época fue uno de los primeros grandes avances para poder fijar la imagen en una superficie que no fuera, digamos, una superficie que pudiera durar en el tiempo. Estas primeras imágenes de Nips tuvieron el nombre de heliografías o dibujos del sol, ¿sí? Prácticamente él exponía elementos y se podían fijar a partir de diferentes compuestos químicos que él iba desarrollando, que eran al principio muy tóxicos, pero que daban, digamos, esta gran posibilidad de poder fijar la imagen a una superficie. Después, el siguiente año, en 1917, aparece la figura de Daguerre, quien era realmente una persona que se dedicaba a la promoción de espectáculos y de grandes eventos, y vio en el invento y en los adelantos de Nips una gran opción y un gran potencial, por lo cual se asoció con Nips
y posteriormente Nips muere y Daguerre pues se queda con los insumos y los trabajos que habían desarrollado hasta el momento, ¿sí? Entonces aquí nace la figura y el objeto como tal del daguerrotipo. Realmente lo que Daguerre logró fue fijar en una placa de cobre cubierta de plata y que se le hacía un bañor de vapor y posteriormente se revelaba con hiposulfitos. Esta era básicamente una técnica muy compleja, pero que optimizaba muchísimo el rendimiento de la captura de la imagen, ya que ustedes no necesitaban, como lo hacía Nips, de 14 a 15 horas para poder grabar una imagen, sino que él lo hacía de 15 a 20 minutos el tiempo de exposición. Entonces realmente evolucionó muchísimo la idea. Luego logró, al ser un gran negociante y digamos, una persona que trabajaba en todo este tema del espectáculo y los eventos, logró que el gobierno francés le comprara la patente de su proyecto y su proceso fotográfico, ¿sí? Así que él muy hábilmente logró que Francia pues comprara su invento por alrededor de 3.000 francos, que en ese tiempo realmente era una cifra muy alta. Y pues el gobierno francés en todo este tiempo de la era de la revolución industrial y bueno, con toda la, digamos, el poder que había adquirido Napoleón, etcétera, la política de Estado siempre había sido muy favorable a todos los inventos, la innovación, las artes, y vieron realmente el potencial de la fotografía y por eso adquirieron la patente, para también poderla compartir en todas estas exposiciones universales que se planteaban en esta época y que daban cuenta de la grandeza de cada nación. Pues bien, Francia fue una de las naciones que, digamos, llevó la vanguardia en todos estos descubrimientos y Daguerre lo hizo posible. Daguerre fue muy hábil y logró sacar al mismo tiempo o poco después de lograr patentar su invento, todo un kit. Realmente era un kit muy complejo, ¿sí? Con placas pues muy caras de cobre, bueno, todos los, digamos, la plata, todo lo que había que tener, los diferentes químicos y la cámara oscura como tal para poder lograr capturar las imágenes. En este tiempo, pues este primer kit, digamos, de fotografía portable era realmente muy costoso y pues realmente que no era tan, obviamente si lo vemos ahora con nuestros ojos, pues era realmente muy precario, pero para su tiempo pues era un invento realmente muy importante, por lo que permitió que la burguesía pudiera acceder a este tipo de inventos como una forma de poder aprovechar su tiempo libre, ya que pues todos estos burgueses que estaban emergiendo, esta clase económica, digamos media que estaba emergiendo y que tenía mucho tiempo libre porque vivía también básicamente de las rentas, en su tiempo libre pudieran ocuparse a desarrollar pues la fotografía, a capturar las primeras imágenes de todo el mundo que lo rodeaba y que pues aún no había sido registrado. Entonces realmente que se convirtió en una moda muy grande, pero realmente era una moda selecta para la gente que tenía el poder de adquisición para llegar a comprar pues este artefacto. Simultáneamente, en otros países de Europa se venían adelantando diferentes investigaciones y experimentos para llegar a concretar una imagen en una superficie física. Es así que Talbot en Londres, en Inglaterra, en el año de 1939, logró desarrollar su propio método, el cual optimizaba muchísimo el tiempo, ya que pasaba de los 15 a 20 minutos de exposición a 5 minutos. Aquí digamos que ya era más factible hacer el tema de los retratos, porque pues había que dejar sentada a la persona este tiempo. Muchas veces los agarraban si tenían el pelo largo de una moña acá atrás y podía la gente mantener la postura lo más quieta posible que se pudiera. Entonces realmente fue un gran adelanto y a diferencia del trabajo de Daguerre que fijaba la imagen en positivo sobre una placa, Talbot lo que hizo fue invertir este principio y empezar a sacar negativos, ¿sí? Los cuales lo que básicamente permitía que a partir de un solo negativo se pudieran sacar muchos más positivos, ¿sí? Entonces digamos que le dio una gran fuerza y un gran impulso a todo el desarrollo de la tecnología en la fotografía. Después vino la evolución de estos dos procesos y se dio el paso hacia el uso del colodión, el cual básicamente era poder fijar la imagen en una superficie húmeda y fresca,
realmente era una foto en fresco y optimizaba también, digamos, la calidad de la imagen bastante. Esta técnica se trabajaba a partir de huevos y era mucho menos tóxica que los procesos anteriores desarrollados por Talbot y por Daguerre. En el año de 1950 ya el término de fotografía, digamos, se universalizó y ya también su uso pues fue muchísimo más público. ¿Sí? Se desarrollaron los primeros estudios fotográficos comerciales en los cuales la gente iba y pues empezaba a utilizar, digamos, esta nueva tecnología para poder conservar en el tiempo imágenes muy importantes, ya fuera sobre todo de su familia y de las personas pues allegadas a ellos mismos, para poder tener este registro en el naciente álbum familiar. Uno de los fotógrafos comerciales, digamos, más reconocidos y a los que más se recuerda fue Nadar, en Francia, en París exactamente, quien tenía un estudio y él empezó a retratar a los diferentes artistas, a los diferentes científicos, poetas y personajes relevantes de la cultura francesa, y él tenía un ojo bastante desarrollado para poder capturar de cierto modo la habilidad de la persona con respecto a su personalidad, ¿sí? Tenía como esa característica de poder retratar a las personas con una mirada mucho más artística, por llamarlo de esta manera. Así que Nadar fue un fotógrafo muy importante porque logró registrar a grandes e importantes artistas que de no ser por ese registro pues realmente no tendríamos ese referente visual real de la existencia de estos artistas del siglo XIX. En el año de 1860, Roger Fenton es uno de los primeros fotógrafos que hacen reportaje de guerra. Él moviliza su estudio hacia la guerra de Crimea y allí empieza a capturar estos primeros horrores de la guerra a partir de la fotografía y la realidad visual, digamos, concreta. Este artista pues lógicamente sobre todo retrató escenas de muertos, ¿sí? Porque pues digamos que la dinámica de la guerra era muy veloz y obviamente la tecnología que había para este tiempo pues no daba para poder capturar eso en vivo, así que él tenía que referirse, digamos, o a plantear una escena donde ponía unos personajes para representar la guerra, o simplemente a poder capturar a partir de la larga exposición los cadáveres y digamos toda la huella que había dejado el conflicto. Ya en el año de 1961, digamos, la Guerra Civil Americana es la primera que se logra documentar a partir de un estudio muy juicioso y de la visión de varios fotógrafos que fueron allí a poder documentar este episodio importante de la historia. Hacia el mismo año, el científico Maxwell logró hacer el primer experimento de fotografía a color. Él básicamente que tomó 3 tomas diferentes y sobre las 3 placas, digamos, a partir de poner diferente color en cada una de ellas, y la suma de estas 3 pues ya hacía que la fotografía como tal tuviera esta connotación de fotografía a color, aunque obviamente de manera muy precaria, simplemente como un primer indicio de lo que vendría más adelante. En Bogotá, el barón Gross, un aristócrata de esta época, fue el primero que trajo estos artefactos a Bogotá y fue el primero en registrar pues, las calles de esta ciudad más o menos hacia el año de 1942. En el año de 1971 se logró conseguir y crear la técnica de la gelatina de bromuro de cadmio, la cual era una placa pues realmente mucho más evolucionada y a partir digamos de otra gran calidad de químicos, precisamente del bromuro, y de la gelatina pues se hacía el proceso de fijación de la imagen. Esto permitía que la captura o digamos la obturación tuviera una velocidad de 1/4 de segundo, es decir, se adelantó muchísimo en el tema de la velocidad y de la captura, y esto lógicamente que hizo que la fotografía pues se desarrollara de una manera mucho más plena y más rápida y más acorde a su tiempo, y también a todo el boom que despertó no solo en Francia, sino que paulatinamente digamos el mundo se empezó a registrar a partir de estos primeros artefactos fotográficos. En el año de 1900 Kodak sacó la primera cámara con rollo fotográfico, es decir, ya no se tenía solo una placa húmeda,
sino que ya había un rollo que podía capturar diferentes fotografías en un solo artefacto, ¿sí? Entonces él dio paso también a la masificación del acceso a la cámara con este nuevo invento. En el año de 1907 los hermanos Lumière lograron sacar la técnica del autocrom, el cual pues ya involucraba el uso del color, ¿sí? Ellos usaban básicamente una placa de vidrio y se hacía una mezcla aditiva de rojo, verde y azul para poder fotografiar a color. Así que los hermanos Lumière, quienes también se dedicaron a la creación y a la evolución del cine, tuvieron aquí un papel muy importante en el desarrollo de la fotografía a color. Ya en el año de 1935 viene lo que es el Kodachrome, que es obviamente la evolución ya de esta primera técnica que han desarrollado los Lumière, y ya como tal pues consolidaron el sistema RGB, que parte de estos tres colores, del verde, del rojo y del azul, para poder conformar el color en una imagen. La fotografía primero tuvo una connotación científica, después tuvo una connotación también cultural y social, y después digamos que se iba evolucionando toda esta nueva forma de ver. Obviamente la fotografía causó un gran impacto en la tradición artística, ¿sí? En la pintura realmente, en el dibujo, etcétera. Logró sentar un precedente muy importante que hizo que estas artes evolucionaran hacia nuevas formas de expresión. Y la fotografía, naturalmente, que por toda su innovación y sus características es muy afín a lenguaje artístico, así que diferentes artistas en diferentes latitudes empezaron a experimentar con la cámara para poder dar una visión mucho más artística y no simplemente una reproducción mecánica de la realidad, sino cómo poder usar esta herramienta para empezar a crear otros sentidos y nuevas formas de ver. Así que tenemos por ejemplo en Inglaterra a la fotógrafa Margaret Cameron, quien era una persona, digamos, acomodada, que consiguió, digamos, su cámara y empezó a trabajar en su estudio en el campo, en Inglaterra, y allí con personas de su familia, digamos, empezó a ambientar ciertas escenas a partir de escenas mitológicas. Ella era una persona muy culta, entonces empezaba a representar ciertas también temas recurrentes en la historia del arte, ciertos bodegones, ciertas composiciones que evocaban mitos de la antigüedad, y empezó a conformar, digamos, esta serie de escenografías en donde los participantes ya no simplemente posaban para una foto, sino que la foto era muy consciente de cada uno de sus detalles y de los objetos sobre los que allí se disponían. Luego llegó y se desarrolló en Estados Unidos, obviamente, toda la fotografía, y todo este boom fotográfico se trasladó hacia América, hacia la nueva gran urbe que era Nueva York, digamos el motor económico y cultural del siglo XX, también teniendo en cuenta que Europa estaba empezando a entrar en guerras, así que pues digamos que el epicentro estaba entre New York y París, y en Nueva York la figura de Alfred Stieglitz fue muy importante. Él fue pues un fotógrafo que llevó la fotografía a términos y a un plano artístico. Era una persona también, digamos, acaudalada, persona de la burguesía, quien con un grupo de artistas y aliados empezaron a tomar la fotografía a partir de una visión artística, ¿sí? Ellos crearon el grupo de la fotosecesión, quienes eran pues precisamente algunos artistas que se apartaban de las formas tradicionales del academicismo y estaban empezando a buscar nuevas formas de representar y de expresarse. Entonces Alfred Stieglitz, digamos que fue un canal muy importante, además de que fue fotógrafo. Ellos crearon como grupo una galería muy importante, que fue la Galería del 29, que quedaba en la Quinta Avenida de Nueva York, y allí empezaron a exponer los primeros trabajos de la vanguardia europea, ¿sí? Allí expusieron obras de Picasso, hicieron también alguna retrospectiva de Cézanne, de Matisse, etc. Y digamos que todo este arte nuevo, revolucionario, anárquico, se mostró en Nueva York, y gracias a la figura de Alfred Stieglitz, que hizo de puente y que tenía este espacio de exposición, pues empezó a traer todas estas nuevas historias y visiones del arte que se estaban desarrollando en Europa. Podemos referenciarnos a las fotografías de Alfred Stieglitz
no solo para ver, digamos, todo el espíritu artístico propio de la vanguardia norteamericana, obviamente, digamos, condicionada a toda la herencia europea, eh, sino que también podemos ver en él retratados muchos personajes de la época también muy importantes, artistas muy influyentes, pensadores, etcétera, que luego con el tiempo se convirtieron pues en los grandes artistas visionarios de la nueva estética norteamericana. Artistas como Georgia O'Keeffe fueron muy importantes dentro de todo el trabajo de Alfred Stieglitz, incluso ella alcanzó a tener una relación emocional con él, pero pues realmente que fueron personas que marcaron la nueva visión y también el sentido de identidad nacional en Norteamérica, que apenas en estos tiempos estaba empezando a emerger y a conformarse, debido a que Estados Unidos pues era una nación muy nueva y requería también de una visión propia, aunque influenciada por Europa. Ellos empezaron a desarrollar su propia estética, obviamente que obedecía también a las características de su territorio, a la movida política, económica, social y cultural que se estaba desarrollando en Norteamérica para esta época. La fotografía en el arte influyó de una manera muy profunda, como les contaba, la tradición pictórica fundamentalmente, que era la que se encargaba de traer la realidad al plano o de acercar la realidad al plano bidimensional. Y digamos que esta siempre fue la obsesión desde el Renacimiento, una obsesión muy persistente, aunque fluctuaba, siempre era, digamos, un derrotero muy marcado y era lograr transmitir y captar la realidad y poderla traer a un lienzo y poderla manifestar a través de estos métodos de expresión. Cuando vino la fotografía de una manera tan objetiva a capturar la realidad, pues obviamente que los artistas empezaron a preguntarse para qué ellos iban a seguir creando lo que una fotografía podía llegar a capturar. Y aquí, digamos, se dio toda una revolución. Muchos hablan del fin de la pintura o de las artes tradicionales. Sin embargo, pienso personalmente, y muchas personas también están de acuerdo, estudiosos del tema, que simplemente la fotografía lo que hizo fue dar un aire, ¿sí? Y una nueva forma de ver y unos nuevos problemas a la pintura. Es aquí que empiezan a surgir el grupo de los impresionistas, quienes ya no buscaban relacionarse con la realidad de una manera totalmente puntual y exacta, sino que pensaban más bien en retratar la experiencia. Ellos salían a pintar en vivo y capturaban básicamente impresiones, ¿sí? Sensaciones, emociones, digamos, todo ya no era una representación mecánica de la realidad, sino que también ya era mediada por, digamos, la singularidad de cada artista y de cada persona y de cada pintor que se acercaba pues a la realidad, pero a experimentarla de una manera muy diferente. Y aquí, pues digamos que a partir de la creación de la fotografía y su invención, empezaron pues a detonarse la creación de las nuevas vanguardias, las cuales realmente estaban en contra pues del academicismo formal, y también pues con todos estos nuevos descubrimientos se daban cuenta que las artes entraban en otro momento histórico y que requerían otro tipo de preguntas y de riesgos, ¿no? Entonces el arte que vino después de la fotografía realmente fue muy importante, muy revolucionario, muy osado. Estas vanguardias al principio fueron muy poco comprendidas y realmente tuvieron sentido mucho tiempo después, porque como ustedes se han podido dar cuenta, el arte muchas veces se adelanta a su tiempo. Entonces la repercusión de la fotografía ha sido muy importante, muy transversal. La seguimos utilizando, luego ya se creó la fotografía digital, que ya trabaja a partir de píxeles y de información. Y pues la fotografía la seguimos trabajando de una manera constante, muy cotidiana. Ahora en el celular tenemos prácticamente esta herramienta a nuestra mano, pero sí es muy importante ir conociendo de dónde vienen los procesos, cuál es su historia y cómo nosotros en nuestro contexto actual podemos aprovechar esa historia y poder trabajar la fotografía de una manera que obedezca pues a las prácticas de nuestro tiempo y a lo que nosotros estamos ahora viviendo. Entonces, bueno, les agradezco. Espero que este pequeño resumen de un tema tan amplio pues los acerque de alguna manera al tema, y que ustedes también puedan investigar a partir de la bibliografía que se les pone, de la videografía, puedan profundizar pues en este tema tan importante y tan apasionante que es la fotografía. Así que bueno, les doy las gracias y nos vemos en nuestra clase la próxima semana para abordar otro periodo histórico de la historia del arte. Muchas gracias.